Muchas gracias por la invitación, gracias al pastor Orlando, su esposa Isa. Un honor estar aquí, una alegría enorme predicar el Evangelio y estar en otro país, y estar en otra nación, y estar aquí en Culiacán. Ya varias veces hemos estado aquí, tenemos algunas amistades, algunas ya nos conocemos y ¿qué le digo? Estoy muy emocionado. Juan capítulo 9, si trae su Biblia, Juan capítulo 9. Este año me hablaron de un doctor de Madrid, en España, que es un catedrático de la Facultad de Medicina. El doctor se llama Fernando Vandrés. Es una eminencia en su campo, es un doctor de mucho prestigio en España, en Madrid, muy relacionado con el gobierno, envuelto en muchos seminarios, muchas enseñanzas, y me nació el deseo de conocerlo, de ir a Madrid, de encontrarme con él y conocerlo. Y eso fue lo que hice. Me fui a Madrid, nosotros estamos en Almería, en el sur, él está en Madrid. Yo pude pedirle si podíamos tomar un café, poder comer juntos, me dijo que sí. Y fuimos a comer juntos. Y nunca olvidaré que estamos comiendo en un restaurante y de repente él me habla de sus alumnos, de sus preocupaciones. Y él me habla de la incapacidad de esta generación para desarrollar el pensamiento crítico. Yo cogí el teléfono porque dije, yo no me estoy enterando de nada, vale más que tome nota. Y me puse en el teléfono desarrollar pensamiento crítico, a ver esto qué es. Y yo lo escuché con mucha atención, él siguió explicando y él dice que como doctor, que también no solamente es profesor, también es doctor en un hospital en Madrid, dice que ve a la gente muy desequilibrada, muy desorientada, con muchos trastornos. Y me dijo, Alberto, el problema de esta generación es que no sabe pensar. No sabemos pensar, no sabemos reflexionar, no sabemos analizar situaciones, por lo tanto no sabemos elaborar procesos de cambio. Yo me fui impactado de esa comida, estaba asombrado de estar con un doctor de una eminencia de este nivel y me puse a estudiar el pensamiento crítico, me puse a estudiar, me puse a leer libros y comencé una serie de mensajes para la iglesia de Almería acerca de desarrollar el pensamiento crítico, parar y pensar. Porque ¿cuántos saben que vamos demasiado rápido? Vamos como locos por la vida, no hacemos pausas, no analizamos nada. El día con el día, día con el día, nos pasa la semana, nos pasan los meses, otra Navidad llega y después de la Navidad, Semana Santa y otra Navidad. Y el asunto es que hay que parar, hay que hacer una pausa y hay que pensar. Y desarrollar el pensamiento crítico es analizar cómo está nuestra vida, hacer un análisis sincero, honesto. Y para eso estamos aquí esta noche. Hoy en día en las congregaciones no tomamos nota de las predicaciones. No tomamos nota. Venimos a la iglesia, el pastor predica, hay una convicción, porque donde está la presencia de Dios hay una convicción. Aunque el predicador sea malo, pero si ha usado la Biblia, Dios se va a mover. Porque este libro es poderoso. Hay una convicción. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay convicción? Que venimos al altar. ¿Y qué pasa cuando nos vamos del altar? Que no nos acordamos de nada. Y nos pasan las semanas, nos pasan los meses, los mismos problemas de siempre, los mismos problemáticos de siempre. Por lo menos allá. Y no hay cambios. Y no es que el pastor sea brujo o adivino. Es que no estamos desarrollando ese pensamiento crítico. Vamos a hacer un ejercicio esta noche, aquí entre todos, antes de comenzar a predicar. Voy a leer una frase y vamos a pensar en la frase. La frase es de Gregory Kool, que dice: los cristianos siempre decimos que Dios tiene un plan para nuestra vida. Lo que no decimos, y es debido a nuestra falta de entendimiento y revelación, es que existimos porque Dios tiene un plan. O sea, los cristianos siempre decimos, Dios tiene un plan para tu vida, ¿es correcto? No importa si vienes por primera vez, Dios tiene un plan para tu vida. No importa la edad que tengas, Dios tiene un plan para tu vida. No importa que seas hombre o mujer, joven o adulto, casado o divorciado, Dios tiene un plan para tu vida. Amén, amén, amén. Pero lo que no decimos o lo que no entendemos es que usted y yo existimos. Y estamos aquí porque Dios tiene un plan. Ahora, si analizamos el pensamiento crítico, lo desarrollamos, nos damos cuenta de errores que tenemos. Por ejemplo,
Pues yo pensaba que por estar en una iglesia ya tenía destino. Pues un error. Quiere decir que si existo, si respiro, ¿es porque Dios tiene un plan? Entonces, si Dios tiene un plan, ¿es opcional o es de obligado cumplimiento? ¿Le puedo decir a Dios que espere? ¿Le puedo decir a Dios que no? Pare, haga una pausa, reflexione y realice que si estamos aquí esta noche todos, es porque Dios nos dio la vida. Dios nos dio la vida. En Efesios 1, versículo 3, el apóstol Pablo desarrolla este argumento a los efesios y les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, lo que dice aquí el apóstol Pablo es lo mismo que Gregory Cool, es que existimos porque Dios tiene un plan. Antes de la fundación del mundo ya Dios pensó en nosotros. Nos ha revelado el misterio de su voluntad. Y esto es profundo, hermano. Y yo quiero predicar esta noche del propósito y del proceso de Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó los ojos con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Oramos en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, Señor, por tu gracia, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Oramos en esta noche que misterios de tu voluntad sean revelados a esta congregación, que este pensamiento sea captado por cada uno, Señor, de los que forman parte de tu pueblo, para que podamos vivir para ti, morir para ti, para que tus planes se lleven a cabo. Yo te doy la gloria por lo que estás haciendo, lo que has hecho en estos días, y estamos expectantes, Señor, ante lo que tú vas a hacer esta noche con el barro y con las escaleras, Señor. Te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar hablando de considerando nuestra propia existencia. Parece un texto increíble de la Biblia, Juan capítulo 9.
Me parece una conversación de un nivel muy alto. Si alguna vez usted se ha preguntado por qué estaba en este mundo, ¿para qué? Preste atención, porque los discípulos están profundizando en el tema del pecado y sus consecuencias. Ellos estaban intentando entender por qué un paralítico de 38 años, había estado enfermo tantos años, el Señor tiene un encuentro con él, lo sana, pero lo encuentran en el templo. ¿Se acuerda la historia? El paralítico ya está caminando, va a la iglesia, va a congregarse, y el Señor Jesús le dice al paralítico: mira, muchacho, ten cuidado a partir de ahora con lo que haces, porque si sigues pecando, algo peor te va a pasar. Claro, los discípulos comienzan a pensar: ¿algo peor que 38 años paralítico? Pues es un tumor y morirte, o un infarto, así que tampoco que hay peor que eso. Quiere decir que los discípulos estaban profundamente impactados con el tema del pecado, las consecuencias, las ramificaciones, las dimensiones, las repercusiones, los niveles. Desde luego el tema del pecado es un tema para una tesis. Y buscando la respuesta, buscando ellos alguna conexión, intentando explicar algo, ven a este ciego de nacimiento y le dice: oye, Señor, queremos preguntarte algo. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y lo que nunca esperaban ellos es la respuesta del Señor. Ellos esperaban que el Señor dijera: pues fue el abuelo. Ellos esperaban que el Señor dijera: no, es la maldición que hay en la ciudad. Ellos esperaban que dijera el Señor: bueno, pues es la madre, o es la abuela, o es la prima, algo ha pasado. No, el Señor los sorprende con esta respuesta, pues se equivocan. Ha nacido ciego, no ha pecado ni el padre, no es que no ha pecado, si pecamos todos pecamos. Pero lo que el Señor Jesús revela en esta historia es que ha nacido ciego porque es parte de un plan divino. Ha nacido ciego porque así Dios lo ha querido, para manifestarse en su vida, sanarlo de la ceguera y dar testimonio al mundo que Él es el Dios Todopoderoso. La palabra de Dios para todos dice: no es que hayan pecado ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego para que en él se muestren las grandes cosas que Dios puede hacer. La versión internacional dice: ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. La versión Dios habla hoy: ni por su propio pecado ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Fíjese de lo que estamos hablando esta noche. ¿Quién pecó para que naciese ciego? ¿Quién ha pecado? ¿Por qué esta maldición? ¿Qué ha pasado para que este muchacho nazca ciego y tenga una vida miserable, una vida de mendigo, una vida de tristeza, de no ver la luz, de no conocer a nadie, de no ver colores, de no ver el sol, de no ver el cielo, de no ver nada? Y el Señor dice: pues no, ha nacido ciego porque así Dios lo ha determinado en su voluntad. Hermano, eso te quedas loco. Te quedas loco, porque si estás con una tesis del pecado, si estás estudiando el tema del pecado y vienes al Señor con una pregunta porque estás profundizando en el tema del pecado y el Señor responde de esta manera, se acabó la tesis del pecado. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el apóstol Pablo, ya en el capítulo 1, acabo de leer lo que le dijo a los efesios, pero en el capítulo 2 les dice: somos hechura suya. Aquí no estamos, hermanos, porque explotó el Big Bang. Aquí no estamos por una casuística de circunstancias, de casualidades. Aquí Miguel, aquí Alberto, aquí todos los que estamos aquí, estamos porque Dios lo preparó de antemano. No es un accidente, hermano, no es una casualidad. Dios preparó esto de antemano. Somos hechura suya. ¿Cómo usted se siente esta noche de saber que usted ha sido formado por las manos de Dios? Jeremías 1:4: vino palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de nacer, yo ya te había visto a ti y te había destinado para ser un profeta a las naciones. Primera de Corintios 2:9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ha preparado en pasado. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pues yo estoy aquí en la casa del alfarero porque un día iba por la calle y una persona me habló de Jesús y por eso estoy aquí, pastor. Pues no, te equivocas. Eso es lo que tú piensas. Eso es lo que pensamos, que estamos aquí porque un día estábamos perdidos, estábamos en el pecado y de repente en la calle alguien se encontró con nosotros, nos invitó a una iglesia, fuimos a la iglesia, nos encontramos con el Señor y de repente ahí nos quedamos los cristianos muchas veces por no desarrollar ese pensamiento crítico. ¿Sabe por qué usted está aquí, hermano? Porque Dios mandó a esa persona para que le hablase. Usted ha nació con esta misión de servir a Dios. Nosotros cantamos un corito en Almería de los antiguos, que es mi pensamiento eres tú. No sé si aquí lo cantan, mi pensamiento eres tú, mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Ana, en un cántico profético, en 1 Samuel 2:6, dice: Jehová mata y él da la vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. Y Ana, cuando está profetizando con este cántico, ella reconoce esta verdad del Dios soberano, del Dios todopoderoso, el Dios que da la vida y el Dios que la quita. Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo que tenemos no es porque lo hemos ganado nosotros, porque Dios nos lo dio. No, pastor, porque yo he estudiado, porque yo he trabajado, porque yo madrugo por las mañanas. Sí, pero es que Dios te lo dio. Dios te dio la sabiduría, la inteligencia, la capacidad, el talento, la habilidad. Dios te abrió puertas, Dios te bendijo, Dios te puso, Dios te llevó y Dios te dio. Ha sido Dios, hermano. No vayamos a pensar que estamos aquí todos y que es nuestro talento o la suerte. No, ha sido Dios. Ha sido Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Entonces en el capítulo 2, cuando se enferma la mujer, le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera mujer, una mujer fatua has hablado: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y vuelve a decir la Biblia: en todo esto no pecó Job con sus labios. Quiere decir, Job tiene una revelación que no solamente es que Dios da y Dios quita, pero es que de Dios viene el bien. ¿A que sí? También el mal. ¿O no? No le veo muy convencido. Claro, pastor, ¿cómo voy a venir a decir que Dios me mandó un cáncer? No suena bien, ¿no? ¿Cómo voy a venir a decir que tuve un accidente y que Dios me ha hecho que tenga un accidente? Pues eso es lo que dice Job. Que Dios nos da las cosas buenas, que Dios nos da las cosas malas. Que la vida cristiana no solo son bendiciones, también cargamos con... Y el apóstol Pablo viene y nos dice que nosotros no vivimos para sí, ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos, que muramos, somos del Señor. Y esa es la revelación que le vengo a predicar en esta noche, que usted y yo no somos de nadie más, somos del Señor. Y estamos aquí porque Dios lo planeó antes de la fundación del mundo. Él ya pensaba en nosotros. Esto es sublime, hermano. Yo no estoy aquí porque mis padres en una noche de amor me hicieron. A veces pensamos así, ¿no? Yo puedo decirle esta noche, hermano, yo estoy aquí porque ha sido la voluntad de Dios que yo existiese y que venga a este mundo. Si Dios no hubiese querido, yo no estaría aquí. No somos el resultado de un accidente, hermano. Todos los capítulos de nuestra vida, todo lo que hemos vivido,
¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? No, no es que pecó este ni sus padres, sino ha nacido ciego para que Dios se manifieste en él. Nací en un hogar sin padres, pastor. He sufrido mucho en la vida. Me han rechazado, le han dado preferencia a mis hermanos. Caí en la droga, caí en el alcoholismo. He estado enfermo por muchos años, sufrí una depresión, tuve un cáncer. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué, pastor, he tenido una vida tan difícil? Por esto. Para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Por qué no he nacido yo en otro hogar, con otra familia? ¿Por qué tengo yo en mi vida tantas maldiciones, tantas desgracias? ¿Por qué acumulamos? ¿Hemos hecho algo mal en mi familia? Bueno, seguramente han hecho algo mal en tu familia. Pero el punto esta noche, hermanos, es que nuestra vida responde a un plan divino. Y todo lo que hemos vivido en la vida responde a un plan. Vivo maravillado con este pensamiento. El pastor Mitchell, en los últimos años de su vida y ministerio, declaraba en el púlpito una y otra vez: mira lo que Dios ha hecho, mira lo que Dios ha hecho, mira lo que Dios ha hecho. Asombrado él, asombrado de ver un movimiento mundial en 140 naciones. Acaban de anunciarnos que ya somos 3021 iglesias. El pastor Mitchell murió sin saber esto, pero él estaba asombrado, maravillado. Él a los 40 años era un hombre fracasado, frustrado, iba a tirar el ministerio, no tenía nada para hacer, y de repente una oportunidad, y usted conoce la historia. Igual que dijo David en el Salmo 139, yo estoy maravillado. Yo estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien, muy bien. A los 14 años yo estaba en una iglesia en Almería. Llegó un pastor de Holanda que nunca me había visto en su vida, ni yo lo había visto a él. Y de repente me miró y me dice: tú. Y me suelta los planes que Dios tenía para mi vida. A los 14 años quedé marcado por esa palabra. Me han dado otras palabras, otros pastores, he tenido muchas experiencias con Dios, pero esa palabra me marcó para toda mi vida. Porque a los 14 años, en esta crisis de la pubertad, de la juventud, de no saber qué vas a hacer, ni qué vas a estudiar, ni por dónde vas a tirar, que venga un predicador de fuera y que te diga: no estás aquí por una casualidad, Dios va a usar tu vida. Y eso me marcó para siempre. Yo estoy maravillado, hermano. Mira dónde estoy esta noche. En México, en Culiacán, de Ejido, Almería, España. ¿Qué hago yo aquí esta noche, hermano? Dígame, ¿qué hago yo aquí esta noche? Habiendo en México tantos líderes, habiendo en México tantos buenos predicadores, habiendo en Estados Unidos, si ustedes pueden traer a cualquier predicador de América. ¿Qué hago yo aquí esta noche? Bueno, pues le tocó. El pastor Orlando se pone pito, gorgorito. ¿A quién invito esta vez? Pues le tocó. Tampoco tiene que espiritualizar todo. Pues le tocó. El año que viene no le va a tocar. ¿Cuándo me toca otra vez? Esto no va de esto, hermano. Si estoy aquí hoy, no es porque Orlando de repente una mañana o una tarde tuvo la idea de llamarme, de invitarme. Es porque Dios se lo puso en su mente, Dios se lo puso en su corazón. ¿Y por qué yo y no otro? Pues quizás lo que usted tiene que oír estos días lo tengo yo. Dios me lo dio a mí. Es que si empezamos a pensar en casualidades nos perdemos, hermano. Nos perdemos. Es que somos cristianos. Es que somos creyentes nosotros. Vamos a hablar entonces del barro y de las escaleras. El Señor vuelve a sorprender a todos porque escupió en tierra. No se ve muy elegante al Señor escupiendo en tierra, ni al Señor ni ninguno de nosotros. Si usted acostumbra a escupir, en España se escupe mucho. En España somos muy cochinos. Vas por la calle y escupe, y tenemos esa mala costumbre de escupir. Pero ¿cuántos saben que se ve mal, por ejemplo, a un padre escupiendo? O a una madre escupiendo. A un pastor escupiendo. Qué feo, ¿no?
Y el Señor Jesús viene de una declaración sublime. ¿Quién pecó, este o sus padres? No, no pecó ninguno. Ha nacido ciego porque era la voluntad de Dios para sanarlo y glorificarse en él. Viene de hacer una declaración increíble. ¡Oh! Los discípulos están asombrados, la gente, la multitud. Esto nunca lo habíamos escuchado. Esto nos trastorna. Y de repente, ¡oh! Y escupe. No solo que escupe, pero empieza, ¿me entienden, no? Escupe y empieza a tocar el escupitajo ahí y empieza a hacer barro. Y va y le pone el barro al ciego y lo manda a lavarse a un estanque. ¿Por qué el Señor hace estas cosas? ¿Por qué lo mandó a lavarse al estanque de Siloé? ¿No podía haber orado que cayese de agua de repente, una nube, una lluvia? Si él en el huerto del Getsemaní dijo, Pedro, guarda la espada, si yo puedo orar y 12 legiones de ángeles van a venir a defenderme. ¿Cuántos creen que el Señor podía haber dicho que llueva? Y llueve. Si fue al cementerio y dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió. Pues él podía haber dicho, que llueva. No, lo mandó a un estanque, a un ciego, con todo el barro en los ojos, lo manda a un estanque, a subir 33 escaleras. ¿Le entramos aquí o pasamos de punto? ¿Qué quiere? ¿Quiere que me calle ya o quiere que siga? ¿Qué revela el barro? Bueno, evidentemente, hermanos, la explicación más sencilla, la más lógica, es que el ciego le faltaban partes de su ojo. No sabemos si era la córnea, si era la retina, si era el iris. No sabemos lo que era, porque la Biblia no lo dice, pero sabemos que era ciego de nacimiento, algo le faltaba en su ojo. Y el Señor escupe y hace barro, pone el barro en sus ojos, y el barro nos está revelando ese proceso creativo. Nuestro Dios es creativo. Él con el barro va a crear lo que no existía en este joven ciego. Tenemos la historia en Jeremías 18. Jeremías ve a casa del alfarero, él va a casa de un alfarero, ve a un alfarero haciendo una vasija, se deshace, ¿se acuerda de la historia? Vuelve a hacerla y el Señor dice, Jeremías, ¿no puedo hacer yo con mi pueblo como este alfarero? ¿No puedo yo deshacer y hacer, formar y crear? O sea, hermanos, en otras palabras, existimos porque Dios tiene un plan, ¿estamos de acuerdo con eso? Pero para llegar a ese plan nos faltan cosas. Es muy emocionante pensar que todos los que estamos aquí porque Dios ha querido que estemos y porque Él tiene un plan personalizado para cada uno de nosotros. Pero claro, nos faltan cosas. A veces tenemos deficiencias en el carácter, una vida espiritual pobre, una vida de oración mediocre, una relación con la palabra de Dios pequeña, una visión dañada, patrones de pensamiento incorrectos, torcidos, falta de fe, no somos tan sabios, nos falta sabiduría. ¿Alguien aquí reconoce que le falta algo? Y el Señor con el barro empieza a crear lo que no existe, lo que no está. Y lo manda al estanque de Siloé a lavarse. Era un lugar muy conocido en Jerusalén. Fue una obra de ingeniería en los tiempos del rey Ezequías, 700 años antes de Cristo. Había que proteger el agua, el suministro de agua. Y el agua venía de la fuente de Gijón, situada en el valle de Cedrón. Fue una obra impactante porque hicieron una conducción para que el agua llegase a Jerusalén y así no faltase el agua. Cuando esté el hermano Lauro en Panamá, si usted va a Panamá, dígale que le lleve al canal de Panamá. Porque lo que usted va a ver ahí es una obra maestra, una obra con la máxima inteligencia, cómo dos océanos a diferentes alturas se nivelan para que puedan circular los barcos. Yo fui al canal de Panamá, hermano, y me quedé sin palabra, sin palabra. Y aquí está esta conducción, este estanque. Estamos hablando de, como le he dicho antes, 33 escaleras.
Había que llegar a una roca en la parte superior, tenías que apoyarte en la roca para poder sacar el agua del estanque. Si él no va al estanque, no recibe la vista. ¿Está de acuerdo conmigo? Si él se queda en el escalón número 10, no recibe la vista. Si él se queda en el 24, no recibe la vista. Si se queda en el 29, no recibe la vista. Si se queda en el 33, no recibe la vista. Si se queda apoyado en la roca, no recibe la vista. Solamente recibe la vista si hace todo el proceso. Se apoya en la roca, saca el agua, se lava y en ese momento recibe la vista. Hablamos de escalera, hablamos de niveles. Subimos. Niveles de obediencia, niveles de consagración, niveles de fe, niveles de amor, niveles de rendición. Porque usted y yo sabemos, hermano, de esto de niveles todos entendemos. Desde que hemos llegado al Señor, ¿cuántos saben que hemos avanzado en nuestra vida cristiana? Hoy le amamos diferente de como la amábamos hace 20 años. ¿Es verdad o no? Hoy, cuando hablamos de obediencia, obedecemos al Señor mucho mejor que hace 20, 15 o 30 años. Hoy cuando hablamos de fe, hemos pulido la fe, hemos perfeccionado la fe, ya no dudamos. A veces sí, ¿no? Pero la mayoría de nosotros hemos crecido en la fe, hemos avanzado en la fe, declaramos por fe, vivimos por fe. Porque desde que estamos en Cristo, semana tras semana, es un escalón, es otro escalón, es otro escalón. Naamán tiene que lavarse 7 veces, sumergirse. Si no se sumerge las 7 veces, su piel no va a quedar limpia de la lepra. Y en la vida cristiana, hermano, nos cuesta mucho trabajo entender que aquí hay un jefe y nosotros somos sus siervos. Y aquí no venimos a darle órdenes a Dios. Aquí venimos a que Dios nos dé órdenes. Aquí venimos a consagrarnos. Y semana tras semana usted tiene que esforzarse para subir otro escalón. Subir otro escalón. Subir otro escalón. Dejar de pelear batallas equivocadas, dejar de entrar en conflictos que no nos convienen, dejar de pelear con nuestro Dios, que por qué, y que por qué, y que por qué, como si el hermano que dio el reporte esta noche, que él tiene una discapacidad, él de repente viene aquí, ¿por qué yo tengo esta discapacidad? Y no Miguel, o no el otro, no el otro. Es como si venimos a la iglesia y empezamos a pelear con Dios, ¿y por qué a él le respondes y a mí no? ¿Y por qué lo sanas a él y a mí no? ¿Y por qué lleno del Espíritu Santo aquella y yo no? Y a veces venimos a la iglesia y es todo un conflicto con Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y dónde está? Y de repente, hermano, lo que revela esta historia es que tú tienes que aprender a obedecer. Tienes que aprender a obedecer sin contender, sin tanto razonar. Porque usted puede explicarme a mí por qué manda el Señor a un ciego a subir 33 escalones. ¿Alguien puede explicarme a mí esta historia? No había una fuente, no había una olla de agua por allí. Nadie tiene una palangana con agua para tirar agua al ciego. ¿Por qué el Señor hace esto? Es que Dios tiene un plan para nosotros, claro que sí. Y existimos porque Él tiene un plan, claro que sí. Pero el problema de los cristianos es el barro y las escaleras. Ni queremos el barro porque somos orgullosos. Si yo le pregunto a usted cuántas cosas le faltan en su vida cristiana, ¿usted diría algo? ¿Cuántos reconocen que hay carencia? ¿Por qué me mira? ¿Por qué me mira? ¿Por qué me mira? ¿Qué se cree? Si yo soy perfecto, casi. Que en este evento que tienen, hermano, porque yo me voy el domingo, que en este evento que tienen, el Señor Jesús les tire barro, los embarre. Que venga aquí el Señor y que se líe a escupir lo que tenga que escupir, que haga barro y que nos tire kilos de barro, hermanos, porque a mí me faltan tantas cosas. No, yo quiero ser un líder, yo quiero ser como mi pastor, el pastor Warner. Y Dios Alberto, pero con todo lo que te falta. No, porque yo quiero llenar estadios, yo quiero ser un rey. Hermano, es que a veces en la cabeza tenemos muchos sueños. Pero Dios dice, hijo, pero ¿dónde vas? Vamos a embarrarte un poco.
La gente estaba asombrada. El ciego está viendo. Nosotros tenemos un testimonio en Almería. Un hermano se llama Juan César, ciego. Iba a la iglesia con su palo de ciego, con sus gafas negras, ciego. Y en una cruzada de milagros, un pastor de Holanda le preguntó qué quería. Dice, no, porque tengo un problema en la espalda. Él pensaba que Dios podía sanar dolor de espalda, pero él pensaba que lo de la ceguera para Dios, eso era muy difícil. Fíjese cómo pensamos los cristianos. ¿Qué es lo que necesita? No, es que la espalda que me duele. Y el pastor de Holanda oró por su espalda y empezó hermano, a probarse. Y dice, oye, pues no me duele, no me duele. Y el pastor de Holanda fue y le quita las gafas, fue, las cogió y le quitó la gafa. Dice, ¿qué te pasan los ojos? Dice, no, es que soy ciego. Oró por él y empezó a recibir la vista, empezó a ver una luz. Empezó a ver la cara de gente que nunca había visto en la iglesia, empezó a conocer a gente, la gente lloraba, la gente lo abrazaba. Increíble, hermano, de los milagros más impactantes que hemos visto en España, un país tan difícil, donde no hay fe, hay mucho materialismo, pero aquí está el Señor abriendo los ojos de un ciego. Yo estoy en el restaurante cenando, me suena el teléfono, Juan César llorando, pastor, que estoy viendo. Y digo, ¿qué? Pastor, que estoy viendo. Digo, ¿cómo? Que he recibido la vista. Digo, ¿qué? ¿En serio? Que sí, pastor, que veo. Hermano, yo me quería ir del restaurante, pero estaba el pastor Mitchell, ¿cómo lo dejaba solo? Tuve que terminar rápido de cenar. Me voy a la carpa y veo toda la iglesia de Almería llorando, abrazado. Bueno, hermano, un milagro. Asombrado. Con el ciego. Y la gente dice, oye, ¿es el ciego? ¿No? Pues se parece, ¿no? ¿Cómo la gente es, hermano, Cómo a veces la gente se parece, dicen, ¿cómo se parece? Toda la vida ciego, el ciego del pueblo, todo el mundo lo conoce. Dicen algunos, pues la verdad es que se parece. Pero si la diferencia es que Dios le dio la vista, la cara es la misma. Todo lo demás era igual, no es que subió de tamaño ni que le puso el pelo rubio, no. Todo lo demás era igual. Y le preguntan a él. Y escuche la respuesta. Le preguntan en el 10, pues ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y en el 11 dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. No pecó ni pecaron sus padres. Es para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Quién te abrió los ojos? Se llama Jesús. ¿Lo entiende? Se llama Jesús. Oye, te conocemos toda la vida, drogadicto, ladrón, mentiroso, mujeriego, fornicario. Te conocemos la familia, un desastre. ¿Qué ha pasado en tu vida? Jesús me ha tocado. ¿Quién te ha cambiado? ¿Qué te han hecho en la casa del alfarero? No es la casa del alfarero, hermano, es Jesús. Es Jesús. Y cuando la gente le pregunta qué es lo que te ha pasado, usted dice, ha sido Jesús, usted da testimonio. Porque el proceso y el propósito nos lleva al testimonio. Y ahora el ciego va por las calles, mirando, hablando, contento, dando testimonio. Ha sido Jesús, ha sido Jesús. Hermanos, es que esto es una historia increíble. Yo me imagino la historia. Toda la vida ver a un ciego ahí pidiendo y ahora de repente el ciego está trabajando, tiene una... ¿Qué te ha pasado, muchacho? ¿Qué ha sido? No, ha sido Jesús. ¿Cómo que Jesús? Sí, Jesús me echó barro en el ojo, me escupió, me echó barro, me dijo, pues yo hice lo que él me dijo y recibí la vista. Y te veo la cara. Hace unos años, cuando el pastor Mitchell iba a venir a España, Almería, me dijo, Alberto, quiero que vayas a Londres. Y le digo, ¿yo a Londres, pastor? Nosotros nunca vamos a Londres, vamos a Holanda a la conferencia cada 6 meses. No conozco a nadie en Londres, nunca he ido a Londres, no sé ni dónde es la conferencia, no conozco al líder de Londres. Pero el pastor Mitchell me dio una orden. Quiero que vayas a Londres. Invita a los pastores de Londres para que vayan a Almería para hacer la cruzada de milagros. Fui a Londres
y me encuentro allí a un madrileño llamado Jesús. Un chaval, pues imagínense, con tanto negrito, un blanquito, pues era fácil de llamar la atención. Y me dice, ¿tú eres de España? Sí, soy pastor. Yo soy de Madrid. ¿De Madrid? ¿Y qué hace aquí? Nada, pues me he venido aquí a trabajar y lo he conocido por años. Hemos tenido una amistad fantástica. El otro día estábamos en la conferencia de Londres y él me contó su historia. Dice que un día decide ir a Londres, su padre estaba en contra de la decisión, de hecho dejó de hablarle, se fue a Londres sin despedirse de su padre. Llegó a Londres, se fue a un piso con jóvenes que tomaban drogas. Y él dice que estaba en su casa y que de repente le entró un deseo de salir de la casa. Dice, no te puedo explicar, Alberto, pero estaba en la casa y de repente me entró un nerviosismo y tenía que salir de la casa. Y cuando él sale de la casa, se encuentra justo en la puerta a unos cristianos que están invitando a un estudio bíblico en casa. Y él de repente cogió la invitación, fue al estudio bíblico de la casa. Por primera vez escucha el nombre de Jesús. Él había sido católico, él no entiende nada de los evangélicos, ni está perdido, no es religioso, no entiende nada. Pero dice, él me está contando y me dice, Alberto, pero me sentí bien. Y entonces el domingo decidí ir a la iglesia. Me fui donde me habían dicho que estaba la iglesia, pero no sé dónde estaba. Me bajé del autobús, empecé a buscar la iglesia, no la encontré. Y ya que me desanimo y me voy para mi casa, voy a coger el autobús de vuelta, se baja la persona que me había invitado a la iglesia. Fuimos a la iglesia, han pasado 20 años, ha pasado todo el proceso de la iglesia, llegó, se convirtió, fue ujier, jefe de ujieres, predicador en su casa, estudios bíblicos en español, se casa, tiene 3 hijos. Y ahora estamos en Londres, hace una semana, y mire lo que pasó. Adelante el vídeo. ¿Está en inglés? ¿Saben inglés? ¿Sí, no? ¿Tienen pinta de que saben inglés? Él es el pastor Nachel Brown, líder de Inglaterra, dando el anuncio de la conferencia, y aquí está. Adelante. Very, very pleased to announce going into Seville, Spain, from the Waltham Forest congregation, Jesus and Lola Paloma. Mire su cara, estaba llorando. Y vienen para Sevilla, para Andalucía. Lo que le quiero decir es esto, hermano. 20 años de barro. Él me contaba lo torpe que ha sido el discipulado, las veces que lo han regañado. Barro, 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 escalera, escalera. Y ahora mírelo, hermano, en el sueño de su vida, viniendo a España de vuelta, a decir a los sevillanos que son católicos, que sacan a las vírgenes por las calles, a decirles que el único que cambia vida se llama Jesús. Se llama Jesús. Ese es nuestro testimonio, hermano. ¿Por qué? Aleluya. ¿Y por qué, pastor, yo he sufrido tanto en la vida? ¿Por qué he pasado por lo que he pasado? Muy sencillos, hermanos. Para que algún día te pares y le digas a la gente, ha sido Jesús el que ha cambiado mi vida. Mi vida era un desastre, un dolor, un drama. Pero Jesús me tiró el barro. Jesús me ha dado la vista. Para eso estamos aquí, hermano. Justo en el versículo 4 el Señor Jesús dice, me es necesario hacer las obras entre tanto que el día dura, porque la noche viene. La noche viene. Cristo viene pronto por su pueblo. La esperanza de Culiacán no es la política. No es la política, hermano. La esperanza de Culiacán no son los empresarios, ni el trabajo, ni el dinero, ni los programas. No. La esperanza de Culiacán es que usted se pare en la calle, en la esquina, en su familia y le diga a la gente, ha sido Jesús. Ha sido Jesús.
y que podamos levantar de esta iglesia, que puedan seguir levantando predicadores, que puedan seguir levantando obreros, que puedan seguir levantando discípulos, que hermanos, que si vengo otra vez de aquí a unos años, que esto esté doble, triple, que haya 14, 15, acaba de decir su pastor que él quiere conferencias en Culiacán. Que él quiere conferencias, que él no se conforma con cosechadores o con enviar uno u otro, que él dice que él quiere conferencias. Pero para tener conferencias en Culiacán hace falta mucho barro y mucha escalera. Porque para ser una iglesia de conferencias hay que estar muy preparados, hermano. ¿Usted quisiera el proceso? ¿Usted quisiera pasar por todo ese proceso? Me decía Jesús llorando, decía: Alberto, tú no te imaginas lo difícil que ha sido para mí llegar a este momento. Fue a Cuba. Lo mandó el pastor a Cuba para ver Cuba. Querían ir a Colombia. Y ahora esta conferencia, él pensaba que no le iban a enviar. Fue a otras conferencias a hablar con el pastor. No, todavía no, todavía no, Jesús. Hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo en tu vida algunos arreglos. Él me llevó al hotel el miércoles por la noche, a Rebe y a mí. Y le dije: Jesús, habla con el pastor otra vez. Dice: pues no he hablado. Digo: habla. Y el jueves por la mañana, a primera hora, lo vi que estaba de rodillas en el pasillo hablando con él. Y esa noche lo anunciaron para Sevilla. Y le dijo Jesús al pastor Nochel Brown: pastor, pero Sevilla hay muchos católicos allí. Es la capital del catolicismo. Y su pastor le dice: no te preocupes, Jesús, Dios nos va a dar jóvenes. Tú ve y cuéntale a los jóvenes lo que el Señor ha hecho en tu vida. Vamos a orar. Incline su rostro por un momento. No es que pecó ni sus padres. Las obras de Dios. Las obras de Dios.